Hola, hola, ¿cómo están? Este es el segundo episodio de este video podcast que está subido al canal de Ignacio Grunenwald y vamos a estar hoy día nuevamente con Bárbara y vamos a conversar sobre salud mental y todos esos tipos de temas que podemos abordar dentro de la motivación que vaya surgiendo. ¿Cómo está Bárbara? Muy bien, Ignacio. ¿Y tú? Bien aquí, motivado, contento, aprendiendo, em, con hartas ganas de seguir comunicando y por sobre todo desarrollando esta experiencia y habilidades nuevas que estamos haciendo acá. Así que contento, esto es positivo, ¿no? Sí, completamente. Muchas gracias de nuevo por generar este espacio. Yo siento que aportamos a otras personas y también nosotros vamos clarificando algunos temas, vamos pudiendo contrastar también algunas ideas. Entonces, es un espacio súper rico para nosotros y para los que nos escuchan. Así que gracias nuevamente por generarlo. Sí, bien. A ti también por estar. Ya. Mira, hoy día vamos a hablar de un tema que es bien interesante. En la semana pensábamos ahí qué podíamos comentar y bueno, traté de ver cómo buscar un punto base, así como de partida. Lo más básico en el sentido de dónde una persona se puede encontrar, pero a su vez también de eso algo que esté en una situación compleja. Entonces uno dice, ya, ¿cómo vamos a partir? Estoy mal, necesito ayuda, ¿qué hacer? ¿Ya? Y esto es como cuando una persona ya llega así, que se da cuenta que toca fondo, ¿no es cierto? Así, cuando la gente que llega a la terapia, o a veces algunos también en la vida personal, ha llegado a un punto que hay alguna actitud, hábito, conducta te llevaba a ciertas cosas y tú ya decís, ya, esto es suficiente, basta. ¿Ya? Cuando uno reconoce eso, cuando se ve en esa experiencia de que no es capaz. Porque hay algunos que todavía creen que se Mm, la pueden, ¿no es cierto? Y están ahí, ¿no es cierto? claro. Y que igual van a llegar después a ese mismo punto, pues, antes o después, ¿ya? Em, bueno, para los que nos están escuchando y van a decir, "Oye, ¿y por qué están hablando de esto?" Bueno, los dos somos terapeutas, ¿ya? Para que se vaya entendiendo. El objetivo de nosotros es como mirarlo desde el punto de vista de cómo podemos decirle a una persona que nos está escuchando, que está en una situación de conflicto activo, ¿ya? Y que se siente sobrepasada, ¿cuáles serían las primeras indicaciones que podría hacer? Primero, de una visión y autogestión personal. Después lo podemos ir integrando en base a las decisiones que vaya tomando, porque hay como distintas vías. Pues podemos hacer una vía donde hay una búsqueda de un desarrollo de autocuidado, sin depender de una cosa externa como una terapia o una relación terapéutica, o también después buscar la vía terapéutica, ¿no es cierto? Porque en realidad no hay como dos vías, pues, o te ayudas a ti mismo, o buscas ayuda para que aprendas a ayudarte a ti mismo, ¿no es cierto? Porque ese mismo es el objetivo final, pues. Si de acá, en esencia, la terapia, la gracia sería como activar a un individuo para que después tuviera las facultades para autogestionarse, ¿no es cierto? Que muchas Claro. veces eso no sucede y muchas personas pasan a ser dependientes después de sistemas de terapia, porque puede ser tanto como pastillas o relaciones interpersonales con codependientes, ¿cierto? ¿Ya? Claro. Entonces tenemos aquí un individuo que está en una situación X, muy estresado, muy mal, con mucho conflicto. ¿Qué podríamos decirle que sería la primera acción? Voy a ir partiendo un poco para tomar como un hilo, ¿ya? De ahí, en lo personal, lo primero que vamos a establecer es que ese individuo X se encuentra en un estado de desequilibrio, ¿ya? Entonces, lo primero que uno asume es que ese estado de desequilibrio va a llevarlo a tener problemas en su relación con la energía, y esto es como, ¿qué anda la energía? Ya, pues aquí vamos a ir hablando porque esto sí tiene que entender, pues si todo es energía. Si un sistema energéticamente está sano, saludable, no está enfermo, ¿no es cierto? Si un sistema está energéticamente no saludable, va a enfermar y la enfermedad puede manifestarse a nivel mental, energético, físico, emocional, ¿no es cierto? Distintos tipos de, de, de patrón de energía. ¿Y qué es lo que produce después? Que esa energía, en efecto, esté funcionando en variantes negativas, que pueden ser extremos, ¿ya? Pensamos que hay un centro donde nosotros tenemos un sistema funcional que tiene como un espacio o una característica. Esta es la capacidad vibratoria de energía donde yo funciono bien, pues. Si me paso para acá, estoy en la parte de la ansiedad. Mucho pensamiento intrusivo, ansiedad, desconexión, ¿no es cierto?
Si me voy acá, me voy a la parte de la lentitud, que vendría siendo la depresión, la poca activación, la falta de movimiento. Podemos ver esos dos extremos, que son los extremos que nos hacen estar en desequilibrio, ¿no es cierto? Entonces pongamos un ejemplo que uno sujeto está en el estado de ansiedad y mucho estrés. Y después trabajamos con un sujeto que esté en el otro estado. Pues ya vamos a ver cuál serían las mejores recomendaciones que le podríamos dar a un individuo que su mente está demasiado activa y que su mente en efecto ahora se está transformando en un enemigo, ¿no es cierto? Porque hay mucho pensamiento negativo, pensamiento intrusivo, etcétera, etcétera, conductas, hábitos negativas, ¿ya? Y incapacidad de poder controlar y autogestionar ese tipo de energía, ¿no es cierto? Energía, pensamiento, acciones. Disculpa, sí, energía, pensamiento, acciones, sí. Ya, pues tenemos entonces un ansioso. ¿Qué le podríamos recomendar que fuera lo primero que debería hacer? A ver, que tírate ahora un poquito tú, pues, a ver que así vamos complementando. La gracia es como ir complementando. Sí, totalmente. Desde una perspectiva más terapia psicológica, como un poquito más tradicional, por decirlo así, en el caso de la ansiedad, en el caso de las personas que están con estos pensamientos recurrentes, con estos pensamientos que los invaden, que no pueden dejar de pensar en ciertas cosas que les hacen daño, que les hacen mal, que los tienen, como dices tú, con esta energía desequilibrada. eh, una de las técnicas es empezar a buscar cuáles son las creencias que están a la base, ¿ya? Creencias que de repente puedan venir de ciertas estructuras familiares, culturales, sociales, etcétera, y que muchas veces nos llevan a pensar cosas o nos llevan a sentir cosas, a ciertos comportamientos, a ciertas conductas que no necesariamente tienen que ver con nuestra esencia, con lo que nosotros realmente queremos para nuestra vida, con lo que nos gusta, con lo que nos satisface, con nuestros objetivos, etc. Entonces, es súper importante ir viendo, haciéndole preguntas a la persona que llega a Pero terapia ahí, en la ahí te primera pasaste un sesión, poco. Te pasaste porque porque acuérdate que partimos en que es un mensaje para la persona que está como, como en un estado antes donde, de la terapia, sí, pues claro, es como que estoy en esa ah, ya, ya, situación ya, y tratar de darle ya, como dos vías, perfecto. de autogestión y de terapia, ¿me entiendes? Y como decirle a la persona qué puede hacer ahora para ayudarse, así como más en el sentido como lo más SOS, ¿cachai? Ese es el objetivo de Ara, el SOS, como hace esto, Ya, es eso, la idea es como compartir así. Ahí vamos llegando después como a nivel ya cuando empezamos como a trabajar con ella, porque también en cierto punto hablemos directamente, quizás esa persona que nos está escuchando no tiene para pagar una terapia en este momento. totalmente, totalmente. ¿Cómo se Y ayuda, por ejemplo? lo que yo recomiendo en base Eso. a Vamos esta, ahí a tirando esta así como recomendaciones. experiencia Claro. terapéutica es hacer lo que uno como terapeuta haría en la sesión, por ejemplo. Entonces, si esta persona se encuentra muy sobrepasada, muy alterada y no puede ir a una sesión terapéutica, lo que le recomendaría yo, y en verdad me imagino que muchos psicólogos, es que pueda realizarse estas preguntas a sí mismo, o sea, poder en algún momento sentarse. Yo sé que cuando uno está un poquito como sobrepasado con estos pensamientos, no tiene ni siquiera ganas de reflexionar o no se le ocurre que de repente podría reflexionar. Pero se recomienda poder parar un poco, quizá conversar con otra persona, ya sea alguien de la familia, algún amigo que pueda contrastar también estos pensamientos. Porque muchas veces nos enfocamos en estos pensamientos y creemos que son reales, ya creemos que van a suceder cosas catastróficas, que van a suceder cosas terribles en el futuro, y la verdad es que cuando lo podemos contrastar con otra persona y eh, por ejemplo, tener una visión externa, que para eso sirve la terapia o cualquier consulta de este tipo, la otra persona puede mirarlo desde afuera y de una perspectiva un poquito más objetiva. Nos puede ir haciendo preguntas, nos puede ir haciendo ciertas opiniones de repente que nos puedan ayudar a bajar esta ansiedad. Yo creo que
el poder desahogarse, el poder ordenar un poquito la mente, ayuda mucho a desenredar estos pensamientos. Hay que pensar que la ansiedad es un miedo generalizado que no tiene un foco específico, ¿ya? No es que yo tenga un miedo, por ejemplo, eh, no sé, algún tema en particular, como por ejemplo la oscuridad, no sé, que tenga un miedo a la muerte, que tenga un miedo, que yo pueda identificar un elemento concreto, sino que la ansiedad es generalizado. Yo estoy con las mismas sensaciones que tendría cuando estoy enfrentándome a un peligro, por ejemplo, pero sin el peligro presente en ese momento. Entonces, eh, finalmente nuestro cuerpo cree que estamos en peligro, pero el peligro está en nuestra mente, ¿ya? Y activamos las mismas alertas y las mismas reacciones físicas que si fuera un peligro real. Por lo tanto, es súper importante poder parar, poder bajar un poquito esta ansiedad. Yo creo que ahí existen unas técnicas que tú, Ignacio, manejas mucho mejor y que se pueden recomendar en estos espacios como de autogestión o de autoestudio para poder aplicarlas en la vida cotidiana en caso de que no tengamos la posibilidad de ir a una terapia o no tengamos la posibilidad de conversarlo con otra persona. Pero es importante parar, es importante poder contrastar estas ideas, poder conversarlas con alguna persona, cosa de tener una visión externa, objetiva, que esté fuera de nuestra cabeza. Ujú. Bien, sí, sí. Interesante lo que, lo que nos comenta. Y ahora, por Y ahora, por ejemplo, ejemplo, ¿ah? Por ejemplo, claro, no, te iba a decir justo eso, si alguien pudiera conocer alguna técnica para empezar a trabajar la ansiedad, ¿tú qué le recomendarías, por ejemplo? ya, por ejemplo, yo sujeto X o estoy en este estado de desequilibrio, por ejemplo. Ya está este sujeto X ahí, que está en la parte más de la ansiedad, del no control, y ha llegado ya a un punto en que reconoce que no es capaz de controlar la conducta. Lo más probable es que van a venir sentimientos de ira, frustración, culpa, enojo, ¿no es cierto? Rabia. Eso más o menos va a ser donde va a estar ubicado su estado vibracional. ¿Ya? Entonces, al observar esta energía, uno debe ir buscando primero cómo puedo yo generar un antídoto para esto. ¿Ya? En efecto, si no he escuchado esto y esta forma de conducirme, es súper difícil que del conocimiento así intrínseco nazca la capacidad después de tomar un paso de acción, ¿ya? Y por eso también es importante, desde el punto de vista objetivo, de que si usted tiene algo que no tiene la capacidad de gestionar, lo primero es buscar los medios y vías de aprendizaje, ¿ya? Porque otro punto es, ¿por qué llegar al punto de que esto me colapsa? ¿Ya? Entonces también estamos viendo que hemos dejado de poner la atención correcta también en gestionar eficientemente esa conducta, hábito que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya me encuentro en ese punto, no hay vuelta atrás. Desde mi perspectiva, lo primero que uno debe hacer, ¿ya? Es el quiebre que se produce, porque una cosa es decir, no puedo, estoy sobrepasado, ¿ya? Llegar a ese nivel, pero ahí eso hay que después transformarlo en otra cosa. Desde ahora me responsabilizo. Y siento que en ese sentido esa es una palabra clave, que es como la parte principal y el eje fundamental para que la terapia en efecto también pueda funcionar. Yo me responsabilizo, yo me hago cargo, yo puedo, yo soy capaz, ¿ya? Y lo primero de este punto es la palabra yo soy responsable, porque generalmente estamos buscando como que cosas externas, situaciones, contextos hagan magia para solucionar nuestros problemas, ¿ya? Porque cuando no somos responsables también nos permitimos llegar a un extremo. Si hay que pensar que partimos desde un centro y cada vez más nos fuimos habituando, nos fuimos habituando. Entonces,
la primera conducta que uno debe hacerse consciente es la capacidad de despertar la responsabilización. Y entender que en esa raíz uno debe ir alimentando las facultades que van a ir potenciando la sanación. Y esas facultades se tienen que ver transcritas en acciones que podamos crear. Porque hay que entender que también las conductas que hemos ido llevando hasta este tiempo nos han ido llevando a ese resultado. ¿Ya? Entonces, primero es reconocer. Segundo, responsabilizarme. Y de ahí, tercero, es tomar el mecanismo de acción más cercano que podamos tener. Y en efecto, ahora podemos tener dos vías, que es la vía de la autogestión, ¿ya? Y la vía después de la terapia, porque es la dependiente de un guía que te enseñe o oriente, ¿ya? Porque también digo autogestión, porque ahora también hay hartas facultades para concebir conocimiento. Hace 20, 15 10 años atrás quizás era más difuso, ahora puedes encontrar mucho desarrollo personal, desarrollo motivacional, ¿ya? Entonces también hay una parte que si tú quieres aprender algo, lo puedes hacer solo. Mm. Pero si antes de eso no tienes una virtud de querer avanzar, sanar, responsabilizarte, es complejo. ¿Ya? Entonces ese cambio, que en efecto puede decir es solo una palabra, pero claro, hay palabras que tienen poder. Pues. Si el subconsciente mismo es el que también está generando un hábito hacia una conducta. El hecho de activar una palabra nueva, una energía nueva, puede hacer que, y hace en efecto también que se desactiven desencadenantes limitantes. ¿Ya? Porque también lo más importante de también clarificar que en efecto todo es, cabe y es bajo tu propio, tú eres el único que puede gestionar esto en efecto, porque aunque tú vayas a una terapia con el mejor terapeuta, tomes el mejor medicamento, hagas los mejores ejercicios, si no le pones tu empeño, tu energía, tu voluntad, no va a funcionar. Po. No va a tener eso donde sostenerse. Po. Entonces el primer pensamiento es el compromiso profundo y como un grito así desde adentro de decir, voy a salir de esto, tengo que hacerlo, ¿cachai? Y eso es lo primero que tiene que aparecer, como dar esa activación, para que después vamos generando aprendizajes subyacentes que vayan validando y haciendo crecer esa voluntad. Que se entienda que uno cuando uno en la terapia es un maestro temporal que va a ayudarte a gestionar esa experiencia que estás viviendo. Por eso también en la terapia, por ejemplo, cuando estamos en ese nivel, tienes que estar dispuesto a aprender. Que es difícil a veces, hay personas que no quieren soltar el control, por ejemplo. Y muchas veces pueden Aprender y juzgar, a veces. desaprender. Muchas veces pueden juzgar incluso los ejercicios porque son así, porque son acá, o porque esperaban esto, porque esperaban esto otro. Pero ahí uno va entendiendo por qué a veces las personas están donde están, pues porque creen que las cosas tienen que ser de su propia forma, de su propio modo. Pues no, pues y eso es lo que también te ha llevado a estar donde tú estás. Entonces, el primer punto es reconocimiento, segundo punto es responsabilización. Y el tercer punto es entender que tú ahora eres como una tetera o una olla a presión. Eso te lo voy a explicar súper simple así. Eres una olla a presión en ese momento. Tienes que aprender a drenar esa energía y lo puedes hacer con ejercicio, con escritura, con meditación, ¿ya? Ya te di tres. Ejercicio físico. Si te sientes ansiedad, tienes que entonces votar eso, votarlo así a través de un ejercicio que lo puedas hacer. Pero es que no tengo ganas de hacer ejercicio y me siento mal. Bueno, preferís quedarte sintiéndote mal. Sí, ese es el tema. Y se supone que si ya te estás responsabilizando, vas a entender el por qué. Y lo más importante, pruébalo. Ve qué se siente al pasar por el proceso y vas a darte cuenta que vas a poder drenar. ¿Ya? Segundo, meditación. No puedo meditar porque mi mente es como ya. Entonces anda, busca ahí, coloca un audio y recuéstate y empieza a escuchar el audio. Todavía no puedes meditar, pero sí puedes escuchar audio, ¿no es cierto? Lo más probable es que acceso a internet tengas, pues, ¿cachai? ¿Ya? Entonces vamos, pues. Se puede hacer. Escritura. Agarra una hoja blanca y escribe tu problema. Suéltalo. Avanza. Anda y haz algo por alguien.
ayuda a un animal, ayuda a otra persona, da algo, da algo, eso también sana, ¿ya? Pero ninguna de esas cosas se va a producir si tú no te das cuenta de que tienes que ser el gestor de tu salud y bienestar emocional. Porque cuando después nosotros invocamos a una persona que está en una salud y bienestar emocional, hace esas cosas y no porque se esté salvando, sino porque ya entiende que es parte de la necesidad básica de equilibrio que necesita este sistema. Entonces, ¿cuál es el punto? Que después pases de el hacer para ayudarte al hacer para disfrutar y equilibrarte, ¿me entiendes? Ya tenemos ahí cosas, po, pero necesitamos que te reconozcas, necesitamos que te responsabilices y necesitamos que estés dispuesto a aprender. Necesitamos que estés dispuesto a hacer cosas nuevas, diferentes. Porque, porque, Ese, ujú. ¿te puedo interrumpir? Sí, pues dale, pues, si estamos conversando más. Participes. Em, cuando, yo creo que hay que distinguir también como el perfil a la persona que le estamos hablando, ¿cierto? O sea, hay un perfil de personas que llega a un minuto donde dice, ya basta, quiero cambiar, quiero hacer algo. Ese entiendo que es el perfil al que estamos apuntando, no al perfil de personas que se encuentran en una situación tan desbordada o de tanta confusión que no logran identificar que está en sus manos también hacer algo, aportar algo. En algunos casos, obviamente, ya necesitamos alguna medicación o algún aspecto externo que nos ayude a regular cuando estamos con una desregulación extrema. Pero al grupo de personas que se encuentran en una situación compleja, que no se sienten bien, que están con ganas de cambiar su situación y que pueden hacerlo de manera más autónoma, ahí es donde efectivamente estoy súper de acuerdo contigo que estos pasos ayudan para poder generar el cambio. Eh, pero para eso, efectivamente, se necesita que la persona haga este clic, ¿cierto? Haga este insight como de decir, ya, ¿qué cosas puedo hacer yo para sentirme mejor? ¿Cierto? Estamos en ese punto. Y que se relaciona mucho como con lo que hablamos en la primera sesión, o sea, ¿qué pasa con esas personas que quieren hacer algo, que saben que tienen que hacer algo, que saben que tienen que hacer ejercicio y no lo hacen? ¿Cachai? Entonces estamos como superando niveles finalmente. En algún momento el nivel uno podría ser, son personas que no se dan cuenta, que no ven que está en sus manos hacer algo. En el segundo nivel están las personas que quieren hacer un cambio, quieren hacer algo, pero no lo hacen por la razón que sea. Y estamos como en un perfil nivel 3 por decirlo así, que es un perfil de personas que quieren hacer algo, que saben que depende de ellos también en gran parte hacerse responsables de su salud física y mental y necesitan ciertas herramientas para poder generar ese cambio. Eso es como Ujú, lo que yo veo en base a lo que tú comentas. ujú. Sí, no tengo nada que agregar con Estamos respecto. hablándole al perfil 3. En efecto, no. Ahora, desde mi punto de vista, estoy hablándole a todos. Y ahora que lo veo desde lo que tú planteas, no veo diferencia entre el que está mal y el que está recién empezando con una conducta negativa. Es lo mismo, responsabilízate, hazte cargo. Y el medio y la vía es la misma. Y también ya llega un punto en que si eres tú el que tiene que hacer algo por ti, ¿cachai? Independiente de donde estés. Y también, si estáis muy mal, también hazte cargo de que hay permitido estar mal, ¿cachai? Sí, pues, pero es que hay gente que no logra hacer esa evaluación, no logra Por hacer eso, esa pues, ahora está la reflexión. información. Siéntate, escucha y hazlo, si no hay más. Dependiendo del nivel en que tú estés. Si a ti te toca en que estáis en el nivel no tanto, en el nivel menos, toma esta línea, escríbela, analízala, mastícala y empieza a trabajar. Pues si eso es, ¿cachai? Si también esa persona que está en el nivel que no puede hacer nada, ya, pues que empieza a hacer algo. Pues, si nadie más lo va a salvar, pues si él tiene que salvarse. Pues. Si esto en ese sentido también igual.
no hay distinto nivel, si son todos iguales, si el mismo, el que no es capaz de responsabilizarse va a llegar al nivel después igual, pero ¿no? En Porque algún momento el sí, hábito le va a hacer más fuerte, claro, entonces reacciona al tiro, date cuenta, ¿cachai? Date cuenta, si esa es la en vía. algún Primero, momento sí. reconocer. Segundo, responsabilizarte. Y tercero, empezar a aprender, que puede ser vías desde tu perspectiva o en un medio. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista objetivo, no necesitamos maquillarlo, si en realidad cualquiera tiene que empezar a hacer. Porque el que está muy mal, se tiene que dar cuenta que él es el único que se puede salvar y que tiene que salvarse si es su responsabilidad. Como también se permitió estar mal, ¿me entiendes, o no? Y el que no está tanto ahí, y el que está buscando, el que ya sabe y que ya está, también tiene que permitirse. Y el que quiere hacer porque quiere mejorar y no es capaz, también está en el mismo nivel, po. Si a fin de cuentas tenemos que ver que el proceso se va y se fundamenta en cómo yo me relaciono con los hábitos, y eso es. Mientras antes yo pueda relacionarme mejor con los hábitos, entendiendo que hay que hacer inversiones en uno mismo, vamos a poder después anular todo eso negativo que después nos vamos creando. Después, claro que sí, podemos llegar a puntos de personas que necesitan algún medicamento y todo, pero es lo mismo, igual. Si mientras antes la persona se haga activa y reaccione mejor, si en lo personal yo no recomiendo el uso de medicación, no es algo que no, que parte de mi perspectiva no sana, ¿me entiendes, no? No sana, ¿entiendes? No No, es no, práctico. no, por sí solo no, jamás, pero sí en algunos casos es necesario para poder incluso tener una vida funcional. En algunos casos hay un tema que tiene que ver Claro, como con lo hablemos de una falla bioquímico, bioquímica, una netamente falla en un bioquímica. problema, en una Claro, deficiencia de funcional bioquímica. Pero también esa persona puede exactamente. activar también el mismo mecanismo. Si se da cuenta que la voluntad, podemos ver casos de personas que han estado en esos extremos y que igual lo hacen, ¿cachai? Si el tema también parte en que el individuo debe activar esa llama de responsabilización y que se entienda que después va a luchar con su propia dificultad, ¿no es cierto? Pero sí tener esa energía, pues, como de querer. Si tú cachai que uno sabe cuando un individuo quiere y otro no quiere, ¿no es cierto? Y en distintos extremos. Y es básicamente es como eso, el querer, la fe de yo sanar, yo trabajar, yo motivarme, ¿me entiendes o no? La gente a veces pasa que a veces se pone tan dependiente que esa voluntad literalmente está completamente rota y diluida. Si yo creo que de ahí viene la base de la sanación, la voluntad real que querer sanar. Pero esa voluntad que nace del fuego interno, ¿me entiendes, no? Que no es como transmitible, no es transmisible así. Y tampoco uno puede como ayudar al otro a activarla. Pero él tiene que prender la llama, ¿me entiendes? Yo le puedo dar como la antorcha ahí, toma mi antorcha, pero tú tienes que dar el gas, ¿cachai? Si no, no se prende, ¿no? Y esa es como la decisión en lo profundo. Porque hemos encontrado también casos muy extremos de situaciones que tú decías, oh, terrible, y a veces salen adelante igual, pues, porque nunca han perdido esa fe, esa voluntad, ¿no es cierto? De ahí también estamos en un medio donde las voluntades y los poderes están tocados, ¿no es cierto? Está tocada la confianza, está tocada el poder, ¿no es cierto? Claro, po, obvio que de ahí desde nuestra visión terapéutica yo no le puedo decir tan duramente a un individuo, vamos, levántate sana, pues tengo que después ir entregando, dando energía, confianza, seguridad, un ejemplo, sanación en otros lenguajes que a veces no son ni siquiera lo que uno comparte con la palabra, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, claro que sí, después uno tiene una visión completamente amorosa y compasiva hacia el otro. Pero desde la visión del uno mismo, basta con eso, porque si no, no avanzáis, pues si vais a estar atrapado, ¿cachai? Hay que diferenciar igual, ¿no es cierto? Desde el amor entregamos con compasión, con cariño, con todo, pero desde el punto de vista ya de cómo debería uno ser, tiene que ser fuerte o tiene que despertar, porque no se puede permitir seguir en esa vertiente de hábitos, de conductas dañinas, transformándose en su peor enemigo. Estoy súper de acuerdo contigo. Cuando las personas pueden hacer esa integración de decir, ¿sabéis qué? Estoy puro tonteando, soy yo el responsable de esto, el que tiene que hacer los cambios. eh, es ahí donde se puede generar este aprendizaje, este cambio de hábitos, esta mejora a todo nivel. Claro. Eh, pero claro, efectivamente, yo creo que nosotros como terapeutas y como comunicadores de este mensaje hay que tratar de que llegue a todas partes y tratar de que llegue a las personas que quizá están
en ese momento de que no saben de dónde viene también como este malestar, que no saben que son ellos mismos que pueden generar esta mejora, este cambio. Eh, Sí, como te comentaba anteriormente, sí, independiente del nivel que tú te encuentres. Aprovecha de hacer tu revisión así ya. ¿Cómo estoy? ¿Estoy reconociendo? ¿Estoy responsabilizándome? ¿Estoy adquiriendo habilidades y conductas que me van a hacer, que me van a dirigir hacia lo que realmente quiero y deseo? ¿Ya? Si quiero salud, si quiero bienestar, si quiero energía, si quiero confianza, quiero seguridad, quiero buenas relaciones humanas, quiero abundancia. ¿Estoy comportándome y lineándome en relación a a esos, a esos objetivos? ¿Ya? Y, y bien, desde el punto de vista también, si vemos el otro sujeto que está en el extremo de del no movimiento, es lo mismo igual, responsabilizarse, pasar a la acción, reconocer, ¿ya? Generar movimiento. En el otro caso, el movimiento de él no es para soltar, es para generar activación. El que no se está moviendo, lo primero que tiene que hacer es generar un poco de movimiento, salir a caminar, hacer un poco de claro. ejercicio, todo ese tipo de cosas, como empezar a mover el sistema, que el sistema vuelva a oxigenarse, ¿ya? Mm. En este sentido, hay dos vertientes. Po. Una vertiente, como tú comentas, el que está escuchando, independiente del punto en que se encuentre, que pueda, que anote en una hoja estos puntos y empieza a observar pues, cómo le afectan, cómo le impactan. Y que se entienda que ese es el trabajo de planificar tu experiencia mental, emocional. Y es parte de algo muy importante que se debe empezar a hacer, ¿cachai? A lo que nunca al que nunca se ha hecho. Y el que lo ha hecho, que debe empezar a aprender y gestionarlo. Por eso, en ese sentido, observa esto y tómalo y ve cómo puedes integrar a ti este análisis, porque es un análisis que te va a ayudar a solucionar cosas o estar más atento a tu propia gestión. Y por otra parte, a nosotros también nos ayuda a aprender a estar más atentos y conscientes. Esto también nos ayuda a poder comunicar más, mejorar nuestras habilidades sociales, de comunicación y todo, y que al final también todos nos vemos beneficiados. ¿Ya? Por eso hay que entender que nos estamos ayudando, estamos compartiendo y en la práctica vamos a ir creciendo para que así podamos avanzar juntos. ¿Bien? Nosotros como terapeutas y ustedes como usuarios, y también uno mismo como usuario, ¿no es cierto? Porque al final uno debe practicar lo que enseña, po. Si no, ¿cómo, po? ¿No es cierto? ¿Ya? Mm. Y que uno también ha pasado por esto y se ha dado cuenta que en ese sentido esa es la vía. Desde mi parte, mi forma de ser es como en ese contexto, es como, vamos, así la activación, la energía, como prender esta llama, así como sea buscar los palitos y hacerle ahí con el palito y hasta que se prenda, ¿me entendés? Si eso es, ¿cachai? Hasta que se prenda, porque si no te calientas tú, nadie lo va a hacer, ¿cachai? A veces encontramos tribus que nos ayudan, ¿no es cierto? Tenemos una familia buena, tenemos apoyo, pero no podemos ser dependientes, ¿sabes por qué? Porque ellos quizás pueden morir y nosotros nos vamos a quedar ahí solos. Y también siempre les digo a, a mis pacientes, por ejemplo, hay dos vías. Usted viene aquí, yo pesco para usted y come. O pescamos juntos, aprende y también puede después, cuando yo no esté, pescar y alimentarse. ¿Se da cuenta, no? A mí me gusta eso, me gusta que el paciente, el usuario, se lleve algo que pueda también llevarse para él, para desarrollar. Porque lo más importante es que el individuo pueda ser independiente. Así que bien, ¿tú algo que quieras agregar para cerrar? Mm, no, 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 yo creo que podríamos seguir ahondando en ciertos puntos, podríamos seguir como desagregando algunas cosas que conversamos y podríamos dejarlo para otros capítulos, como ir un poquito más a un zoom o hacer doble clic en algunas cosas. Sí, ahí vamos a ir viendo qué parece la semana y la motivación para el tema de la siguiente sesión. Y bueno, a los que hayan participado con nosotros de esta charla, los invito a dejar un like, un comentario, ayuda bastante para así poder crecer y llegar a Preguntas más personas. también. Preguntas, claro, algún tema que les gustaría abordar, qué les parecen nuestras recomendaciones, nos dirían otras cosas, están de acuerdo, no están de acuerdo. Así que, bueno, cualquier cosa para nosotros es valiosa e importante. Bueno, me despido. Gracias, Bárbara, por este tiempo. Gracias a ustedes también por estar acá, por hacer causa de esto y que estén increíbles.
Así que Gracias, que que estén estés súper bien. bien. Gracias a Chao, todos. Ignacio. Chao, Chao, chao. chao.